Sí, Padre bendito. Gracias, Señor. Así como estamos, Señor. Padre, desde nuestro interior, Señor, queremos clamar a ti, Señor. Padre, he aquí tu pueblo, Señor. Todos nos rendimos a ti, Señor. Tú toma el control hoy, esta noche, Señor, de lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Padre, manifiéstate, Señor, en los diferentes corazones. Y te pido, Señor, que remuevas todas las cosas, Señor, que no te agradan a ti, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor, todo el tiempo, Señor. Mi Dios, amarte con todo el corazón, Señor. Padre, nos postramos a ti, Señor. He aquí tu pueblo, Señor. Padre, viene a escucharte a ti, mi Dios. Guárdalo, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Y Padre, sé con ellos, Señor, en cada diferente necesidad, Señor. O problema o dificultad, Señor, en la que estés pasando. Eres tú, Señor, el que nos mantiene siempre, Señor. Padre, con ese consuelo que solo tú lo puedes otorgar, Señor. Sé con mis hermanos que no han podido venir hoy, Señor, desde quiera donde estén, Señor, Padre, que tú los bendigas, que los guardes, Señor. Que sanes a aquellos enfermos, Señor. Que se gocen aquellos, Señor, que andan de visita o los que van a venir de visita, Señor. Padre, gracias por tu familia, Señor. Por la familia que nos das, Señor, y Padre, que nos gocemos esta noche. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Salúdense unos a otros, no sé si que están paraditos. Es una bendición tenerlos aquí después de un nuevo año, ¿no? Estamos iniciando un nuevo año, ¿no? ¿Ah? Qué bien que verlos aquí, ¿verdad? ¿No se han tomado vacaciones como yo? Ya no quieren de vacaciones igual que yo. Forzadas, pero aquí estamos, ¿verdad? Gracias. ¿Saben? La semana pasada me tocaba dar este estudio. Okay, tenía como 7, 8 páginas nada más. Pero como me dio una semana más, le aumenté más, ¿ok? O sea, a ver si lo terminamos. Son las 7:27. Okay, vamos a ver si lo acabamos, ¿ok? Pues lo dejamos para la otra, ¿no? A ver si nos dan oportunidad, porque es un privilegio estar aquí. ¿Qué les puedo decir? Estoy asustado, ¿ok? Saben, este es el comienzo de un nuevo año, ¿ok? Vamos a comenzar. ¿Y saben qué? Aquí vamos a cerrar el telón de un libro que hemos terminado. Mis hermanos y yo, a mi hermano Francisco, mi hermano Humberto, hemos trabajado en este libro bastante. Espero que les haya servido bastante como nos ha servido a nosotros, creemos. Este día vamos a clausurar la primera carta a Timoteo, ¿okay? Vamos a estar en el capítulo 6 para que vayan abriendo sus Biblias, por favor, ahí, ¿okay? En el capítulo 6, del versículo 11 hasta terminarlo, ¿okay? Si ustedes recuerdan, esta es una de las últimas cartas donde... ¿Perdón? Ok, continuamos. Ya. Esta carta es una de las últimas cartas que Pablo casi escribió. ¿Okay? Él estaba preso de Roma y escribió estas cartas a Timoteo y a Tito. ¿Okay? Son cartas muy interesantes. ¿Okay? Esta es una de las cartas que se llaman pastorales. Es una dirección, exhortación personales. ¿Okay? Todas las cosas, instrucciones que Pablo da a Timoteo, que por cierto en el capítulo 1 le llama verdadero hijo en la fe, ¿sí? No a cualquiera pueden llamar así. Ojalá que un día el pastor nos pueda llamar así a nosotros, ¿verdad, Humberto? Hijos en la fe, dice.
al pastor que nos llame así y sería un privilegio, ¿ok? ¿Por qué le habrá llamado así a este siervo? ¿Se ha puesto a pensar? A través de todas las cosas que Pablo vivió, lo que quería hacer es levantar ese discípulo. Un discípulo que fuese tal vez como Pablo o hasta mucho mejor, ¿verdad? Así es que él lo entrenó e incluso le dio un ministerio muy grande. ¿En qué iglesia? En la iglesia de Efesos, ¿verdad? Una de las ciudades más grandes, por cierto, la segunda más grande después de Roma, en la cual habitaban aproximadamente unas 200,000 personas, ¿se pueden imaginar? Una ciudad así, 200,000 personas. ¿Se pueden imaginar toda la idolatría, todas las cosas que existían ahí? Con todo eso tenía que combatir Timoteo. Y no estando ahí el apóstol Pablo, sino que escribió estas cartas para que él pudiera fortalecerse y seguir adelante en la carrera, ¿verdad? Esta carta ha sido muy instructiva, ha tenido diferentes puntos, ¿verdad? Bastantes. En el capítulo 2, en el capítulo 1 nos enseñó acerca de ¿qué? Que se quedase en la iglesia de Efesios, ¿verdad? Por si algunas personas enseñaban ¿qué? Doctrinas falsas, correcto, ¿verdad? Así es que a él lo pone y le dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Y qué más aquí? Nosotros cada domingo, cada lunes, cada miércoles estamos aquí, ¿saben qué? Para transformar nuestros corazones al propósito que Dios quiere tener, ¿verdad? Así es que al final de cuentas dice, ¿sabes qué? Dice en el versículo 18 del capítulo 1, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, y le dice hijo una vez más, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ello la buena milicia. Le dice, sigue luchando, sigue esforzándote en las cosas que Dios quiere para ti. Y en el 19 dice, manteniendo, ¿qué dice? La fe. Toda la carta se refiere al propósito de la fe en nuestras vidas. Porque sin fe no podemos agradar a Dios, tal como nos dice Hebreo, ¿verdad? Así que dice, manteniendo la fe y la buena conciencia y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Saben? Nosotros podemos estar aquí, pero algunas veces vienen las tristezas que nos enrollan a uno. Y aquí en esta carta le ha manifestado y le está dando la fortaleza a través del Espíritu Santo por estas palabras a su hijo Timoteo, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a tomar nosotros. En el capítulo 2 da las instrucciones para cómo orar, ¿no? ¿Orar por quiénes? Por nuestros gobernantes, por los reyes, por los enfermos, por todas las personas, por nuestros seres queridos que aún no han venido a Cristo. ¿Sí? Nos enseña todo ese dialecto en el capítulo 2 y en el capítulo 3 hay una profesión, la cual muchos son llamados a eso. ¿Y saben qué? No solo es para estar detrás de aquí de este púlpito. Tienes tu propio ministerio, tu propia familia. ¿Saben cuánto gozo tengo yo el día de ahora? Solo por estar aquí. De ver a mi hijo cantar. Amén. Y mi esposa aquí. Es toda mi familia. Pero no solo a ellos, sino a ustedes. Y el propósito de nuestro Dios es no dar la leche a ustedes, sino estarles dando ya carne sólida en sus corazones para que esta vida sigan luchando esa batalla. ¿Qué les parece? En el 4 dice que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, tiempos donde que la fe está cayendo, ¿sí o no?
¿Y ustedes saben por qué está cayendo? Porque este mundo está llegando a su fin. ¿Y saben qué? Pronto viene el Señor Jesús, ¿verdad? En el capítulo 5 nos enseña que es para cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Pero en el capítulo 3 está el énfasis. El énfasis, ¿saben qué? En el versículo 15. Si lo subrayan, es el propósito del libro en sí, para Timoteo. Y no solo para Timoteo, sino que para cada uno de nosotros. ¿Están ahí? Capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué no lo leemos juntos? Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. Que es, ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos de ser esas columnas, no solo para la iglesia, sino para nuestras familias, para el mundo que nos está observando. ¿Okay? Porque nosotros representamos a un Dios grande. Ese es el propósito. ¿Cómo debe comportarse quién? Timoteo, ¿verdad? Y no solamente Timoteos. Tú y yo somos Timoteos. ¿Sí? Así es que al final del capítulo 6, nuestro hermano Francisco nos dio un gran ejemplo, ¿no? ¿Sí? En el capítulo 6 nos llegó a cómo contentarnos, ¿no? De qué manera debemos de vivir, ¿no? Aprendimos algo muy grande, ¿sí? Y ¿sabes qué? Dice así en el versículo 2, dice, los que tienen amos creyentes, dice, no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sirviéndoles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Saben qué? Ahora no hay esclavos, ¿verdad? No hay esclavos, pero sí somos esclavos de un Señor. Y es por eso que nosotros debemos de servirle mucho mejor. ¿Sí? Pero en el contentamiento, ¿se recuerdan? Que nos exhortó diciendo en el versículo 8, así que teniendo, ¿qué dice? Sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con esto. ¿Qué dice? Solamente teniendo nada más, ¿qué? Fíjese que no dice de techo, no dice de carros, ni de casa, de celulares, ¿verdad? Sino que dice, con que tengas tú el alimento. Y que tengas algo para arroparte, para no aguantar el frío que está hace ahora, o las lluvias, o cualquier otra cosa, debíamos de estar contentos, ¿verdad? Y también nos enseñó que, ¿qué dice? Aquellos que quieran hacerse ricos, ¿no? Es por eso que no me saco la lotería, a que esté jugando, ¿no? Conténme. Dice, ¿por qué dice en el 10? En el 10 dice, porque la raíz de todos los males es, ¿qué? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos. ¿A qué se referirá a esos dolores? Vamos a verlos aquí en el versículo 11 de nuestro estudio. Dice así, mas tú, hombre de Dios. Noten bien con las palabras que él comienza. Mas tú, hombre de Dios. ¿A cómo le llama? Hombre de Dios. ¿Saben qué? A veces yo esa palabra yo la he dicho a muchos hermanos. Hombre de Dios, le digo. Hombre de Dios. ¿Saben qué? Ahora estudiándolo es un gran título. Es un gran título. ¿Por qué? Porque este título no lo ha recibido cualquiera, sino que lo han recibido los profetas. ¿A quién otro más se lo podían dar? A Moisés, ¿verdad? Y muchas otras personas. Incluso se lo dieron a David, ¿sí? Pero hay otros nombres que Dios utiliza como títulos, como a José. ¿Ustedes pueden recordar cómo le llamaban a José?
José, el soñador, ¿verdad? Ahora, Abraham, ¿cómo le llamamos? El padre de la fe, ¿lo notan? O sea, no le dice hombre de Dios, sino hombre de fe. Y también le llamó otro título, le llamó por amigo, ¿no? ¿Sí? Hombre de justicia, ¿no? También. Así es que los títulos se lo daban más grandes a los profetas. Ese título, por cierto, se lo daban más frecuentemente a Eliseo. ¿Okay? Si quieren verificar, pueden anotar esta cita. Los que toman nota, dice en Primera de Reyes 13, podrán encontrar la cita que una y otra vez a Eliseo le dicen hombre de Dios o varón de Dios. ¿Sí? Ahora, es la única ocasión donde este título está presentado en el Nuevo Testamento. Interesante, ¿no? Que se lo dieron a Timoteo, ¿no? No se lo dieron a Pedro, no se lo dieron a Juan, sino a Timoteo, ¿no? Por eso es que les digo yo, debemos de ser como Timoteo. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Si vemos en 1 de Timoteo 6, en versículo 3 en adelante, dice, si alguno enseña otras cosas y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Cristo Jesús y la doctrina que es conforme a la piedad, está, ¿qué dice? Envanecido. Y del versículo 4 y 5 encontramos 10 características que se cierran a ese tipo de personas. Dice, está envanecido, nada sabe, deliran sobre cuestiones y palabras, envidiosos, peleoneros, blasfemos, tienen malas sospechas, corruptos de entendimiento, privados de la verdad. ¿Qué significa eso? Que rehusan siempre a la verdad. ¿No se han dado cuenta que dicen este dicho? Que la verdad hiere o lastima. Oh, incomoda. Ya ve que no me sabía el dicho, pero ahí está. Ya me lo aprendí. Dice, toma la piedad como fuente de ganancia. Esa es algo que no le place al Señor. Que detrás de este púlpito muchas personas toman la ventaja y se aprovechan de los hermanos que aman al Señor. ¿A qué? A ganar, a hacerse gordos. ¿En qué? En dinero, solamente por compartir la palabra. ¿Y saben qué? Y hablan de la palabra, de la Biblia y todo, pero está mal. Estas personas no las mira con agrado el Señor. ¿De acuerdo? Ahora dice, ¿qué debe? Y dice, y continúa en el versículo 11, ¿qué es lo que debe de seguir? Dice, y sigue ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Okay? La palabra clave en este versículo 11 es que seguir, es un verbo que nos dice prosigan a la meta prácticamente, ¿sí? Pero ahora dice, el primer punto que podemos ver ahí es la justicia, dice. Pero ¿cómo vamos a seguir la justicia si la misma palabra nos dice aquí a nosotros en Romanos 3:10? Dice, como está escrito, no hay uno justo, ni siquiera a uno. ¿Sí? No hay uno justo. ¿Cómo podemos seguir esa justicia de la cual Pablo nos está diciendo? ¿Saben qué? La misma respuesta está dentro de la Biblia. Romanos 1:17 dice esto. ¿Qué dice Romanos 1:17? Uno dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, una vez más, hablando de la fe, como está escrito, más el justo, ¿qué dice? ¿De qué dependemos? De la fe, ¿sí? Hablando de eso, y esto lo aprendí en el estudio pasado, dice que es por la fe, dice, más el justo por la fe vivirá. O sea, somos justificados por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús, ¿no? Ahora seguimos diciendo
¿Qué otras cosas nos apoyan a nosotros? Que nos confirman las Escrituras, ¿sí? En este versículo, en Romanos 1:17, que somos justificados, ¿por quién? Dice, por el poder de la palabra que nos han dado. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:17, no vayan ahí, yo se los leo, y dice, modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Tú eres una nueva criatura, por eso eres justificado. Buscas la justicia, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. La justicia está dentro de nosotros, pero ¿saben qué? Es un grupo selecto. Estos que están aquí, los que están viendo por televisión, los que siguen a Cristo. Esa es la justicia. Y dice más, dice, sigue la piedad y la fe. ¿Qué son esos? Bueno, estas son características del ser humano que crecen a través de escuchar la palabra. ¿Qué? Dice a Romanos 10:17 me parece. Pues el oír que viene la fe, ¿no? El oír que la palabra de Dios, ¿no? Entonces, miren, noten bien los siguientes tres características. Sigue ¿qué? El amor, la paciencia y la mansedumbre. Estos tres, ¿qué vienen a formar? Vienen a formar cualidades ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Frutos del Espíritu Santo. O sea, que quiere decir que estos son características celestiales que vienen con el Señor. ¿Sí? Ahora, seguimos en el versículo 12. En el versículo 12 dice, pelea la buena batalla, dice, de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sí? Ahora, al pensar que es una lucha, ser cristiano, recuerden, nuestra batalla no es contra nuestros hermanos o contra aquella persona que te hace un mal o tus enemigos, porque tenemos enemigos, ¿no? O gente que nos envidia como somos, ¿sí? O esas cuestiones, o no te cae bien una persona. Esas características deben de borrarse, porque son tres características que nos dio por parte del Señor, que son espirituales. El amor, ¿sí? Es una de las que nos inculca a nosotros, amar a nuestros semejantes. Esas cosas deben de ir desapareciendo en nuestra vida. Ahora, nuestra batalla no debe de ser contra el prójimo, sino que es ¿contra qué? Contra la sangre, contra carne, sino que contra principados, contra potestades, contra, ¿qué dice? Los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso nos dice, ¿sí? Eso nos dice Efesios 6, algo. Del 10 en adelante, correcto, hermano. ¿Y qué significa esto? Miren bien lo que dice aquí, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando él estaba escribiendo significa que era en el presente del tiempo de Timoteo. ¿Se pueden imaginar esas huestes celestiales cómo estaban atacando la iglesia por tal que no creciera? Pero la obra del Señor siempre creció. Era una batalla constantemente. Ahora, hasta este tiempo, ¿cómo serán esos gobernantes de esas tinieblas de este siglo ahora? Son peores, porque tienen armas más diferentes. El medio de la televisión, todas las cosas que arruinan la vida. Créanme que antes, cuando se estudiaba netamente de la Biblia, venía directamente del Espíritu Santo. Ahora nos basamos en muchas otras cosas. Si ustedes pueden ver, miran videos y aparentemente están bien bonitos, ¿no? Bien cristianos, bien religiosos. Pero ¿saben qué? Algunas veces van enseñando otras doctrinas. Nosotros mismos arruinamos la cosa. O sea que
La pelea debe ser una frase interesante. Por cierto, se basa en el tema de ahora. ¿Qué dice? Instrucciones de la batalla de la fe. ¿Qué? Ahora, en 2 de Timoteo 4, 7, 8, ¿saben? Se utilizó una vez más esto. Ahí lo tienen en pantalla. 2 de Timoteo 4, 7, 8. Dice esto. ¿He peleado qué dice? Miren, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que me aman su venida. Dos cosas. Pablo estaba aquí a punto de morir. Esta es su última carta. Y utiliza la misma expresión en la cual en la primera carta, 2 años antes o 2 años y medio antes de haber escrito la primera carta, escribe esta frase a Timoteo. Pelea, ¿qué dice? La buena batalla, le dice a Timoteo. Y a él le dice, aquí se postula como él la peleó. ¿Se pueden imaginar todas las cosas mediante él empezó su ministerio, plantando todas las iglesias, todas las dificultades? ¿Sí? ¿Saben? Él dice, la he guardado. Él sabía que iba a ser a punto de morir. Ese debe ser nuestro anhelo para cada uno de nosotros, ¿no? Seguir, ¿qué? Peleando esa buena batalla. ¿Sí? Ahora, en el versículo 8 nos enseña algo, dice, por lo demás me está guardada, ¿qué dice? Una corona de justicia. ¿Sí? El primer punto que a él le pone dice, sigue la justicia, en el versículo anterior, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién se la va a entregar? Nuestra carrera es eso, el terminar bien. Créanme que eso es lo más difícil para nosotros, llegar a esa meta. Para que, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que el Señor nos dará recompensas por pelear estas batallas. De aquí para allá hay muchas recompensas, ¿sí? ¿Y sabe qué? ¿Cómo lo ilustra en 1 Corintios 9, 24? Si gusta pueden ir ahí, les voy a leer parte. Ilustra de esta manera, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, corren, pero uno solo lleva el premio? ¿Saben? Nuestra carrera es individual. ¿Ok? No está nuestra esposa, no está nuestro esposo aquí. Eres tú y el Señor. ¿Sí? Y dice, uno se lleva el premio. Y el Señor se los está guardando a cada uno de nosotros. Dice, corre de tal manera que la obtengas, dice. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a las verdades para recibir una corona corruptible. ¿Cuál es el premio que recibimos aquí cuando peleamos las batallas? Son coronas corruptibles. Pero tenemos coronas, ¿qué? Incorruptibles, dice. Pero nosotros corremos, ¿por qué? Por una incorruptible, ¿sí? Ahora, sigue diciendo más adelante en 1 Corintios 9, 24, dice, yo te estoy enseñando esto, pero tú córrela. Yo estoy tratando de correrla. En 2 de Timoteo 4, 7, 8 dice, la he acabado, la he guardado. Entonces dice, pero aquí en Corintios nos dice al final, en el versículo 27 nos dice esto, yo podría ser eliminado. Yo podría ser eliminado de esta carrera. ¿Por qué? Porque Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente, echándonos zancadilla, ¿no? Cada momento. ¿No es verdad que estás peleando esa batalla? No sé qué dificultades tienes. No sé por lo que estás pasando. Solo tú y Dios. Pero Satanás está metiendo su narizota ahí. Yo creo que era hermano de Pinocho, ¿no? ¿Sí? Pues es mentiroso, ¿no? ¿Sí? Ahora, sigue diciendo en Lucas 18, 29, 30, nos recuerda de las promesas por parte de Cristo Jesús. Lucas 18, del 29 al 30 dice esto, y les dijo,
De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya, ¿qué dice? De recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, en la vida eterna. ¿No también lo que dice nuestro Señor Cristo Jesús? Esto es en Lucas 18, versículo 29 al 30. ¿Sí? Noten las promesas de parte de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Quién es el mismo que nos va a recompensar en toda esta batalla? No es de por gusto de que tú estás sirviendo al Señor. Ténganlo. Esto me incita más a mí. Me alegra más para seguir corriendo esto. Ahora, noten bien en Juan 10:10. Juan 10:10 dice, ¿qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero ¿qué dice el Señor? Yo he venido para que tengan vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el versículo 12 que estamos, en el versículo 12 en el cual estamos estudiando, Juan nos dice, Dios nos va a dar más vida en abundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vida eterna. ¿Sí? Ahora, Juan 6:18, Pedro contesta esto, dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, le dice Pedro a Jesús, ¿no? Entonces esta es la manera de buscar. ¿Buscar a quién? Buscar a Jesús por medio de su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos, ¿qué? Echar mano de la vida eterna. ¿Sí? Por medio de sus promesas. Tal como está en 1 Timoteo 6:12, como dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual tú fuiste llamado. No es una casualidad. Créanme que yo vine a los 40 años al Señor. A los 40 años tuve el privilegio de empezar a conocer al Señor. Y me doy cuenta que fui uno de los llamados. ¿Sí? Ahora, Pablo no está reconociendo aquí el esfuerzo que hizo en todas las cuestiones. Ni siquiera la mencionó en esta carta. Pero si ustedes recuerdan todas las cosas, las dificultades por las cuales Pablo pasó, en 2 de Corintios 11:23, si me quieren acompañar, de casualidad, vamos a leer parte de lo que dice, ¿sí? ¿Estamos ahí? 2 de Corintios 11:23 dice esto. Me encanta que usen su Biblia, porque por eso es que no lo pongo yo ahí. Me encanta que busquen en su Biblia y que lo subrayen también en su teléfono, porque ahí están cosas bien hermosas. Y dice así, dice: yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Díganme ustedes si alguno de ustedes ha pasado por todas estas cosas. Pablo la sufría. Yo le pregunto, ¿por qué? Y no quiero continuar porque se llena de todas estas cosas, ¿no? Déjeme decirle que si alguien está bien enfermo y le mandan este versículo como una tarjeta de amor al prójimo, a alguien que está bien enfermo, ¿cómo cree que le cayera eso a uno, no? Yo creo que lo anima, ¿no? Sí. Yo diría, gracias a Dios no estoy pasando por esto. Gracias a Dios no estoy pasando por esto. Yo creo que lo animaría. Ahora, ¿cómo debemos de obtener esos galardones? Miren lo que dice Santiago 2:24. Ahí lo tienen, Santiago 2:24. Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado. ¿Qué dice? Por las obras y no solamente por la fe. Aquí hay un medio conflicto, pero no es conflicto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque
un versículo de los que nos hizo aprender nuestro pastor Tony Alanis a nosotros, porque si no nos echaba alacranes, dijo, al día. ¿Saben? Es Efesios 2, 8, 9. Ya muchos de ustedes se lo saben, ¿no? Porque por gracia sois, por medio de él, y esto no de, porque es, ¿qué? No por, ¿para qué? Sí se lo saben, ya ve. Ya ve, se dan cuenta cómo Dios pone todo eso. Y si ustedes le ponen énfasis hasta las palabras, dice Santiago aquí, es por fe y no es por obras, ¿no? Es un don de Dios, es un regalo, es la gracia, misericordia de nuestro Dios. Pero ¿saben qué? Hay obras. No estás trabajando de por gusto, una vez más, ¿sí? Esto nos ayuda a las recompensas, ¿sí? ¿Por qué? Noten bien lo que dice en Apocalipsis 22:12. ¿Qué dice? He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a aquellos según sea su obra. ¿Sí? Ya me estoy aprendiendo los versículos. ¿Sí? ¿Saben qué? Son las cosas que les hace recordar por qué estamos luchando, por qué seguimos en esa carrera. Y todas estas exhortaciones, ¿saben qué? Si no me creen, vamos a ir a Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios 3, del 12 al 15, ¿qué nos dice? ¿Estamos ahí? Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificase, ¿qué dice? Oro. Noten bien cómo empieza. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno será, ¿qué? Manifestada, porque el día la declarará. ¿Qué día? Pues por el fuego será, ¿qué dice? Revelada. Y la obra de cada uno, no dice por varios, no dice plural, por cada uno, singular. Cual sea el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá. ¿No quieren esas recompensas? Si la obra de alguno se quemase, se sufrirá pérdida, ¿no? Y si bien el mismo será salvo aún así como por fuego. Créame que las personas se ven cuando nada más le dice uno, ¿sabes qué? Vente, ayúdame a servir en esta cosa. Vente a la puerta. Y o le digo a una persona, póngase por favor en la puerta. Rapidito contestan sí. ¿Saben qué? El favor no me lo están haciendo a mí. Ustedes están colectando ese oro, esa plata. ¿Sí? Ahora si me dicen, no, mañana todo el otro, pues ya les voy a dar heno, dice, les voy a dar hojarasca, ¿no? ¿Saben qué? Voy a empezar a colectar los billetes de esos, ¿no? Para darle a la persona, ¿no? Me va a costar mucho cuando sea de oro, todos van a querer estar en la puerta, ¿no? ¿Sí? Ahora, sigue diciendo aquí, en 2 de Corintios. Bueno, vamos a pasar a... Esto no quiere decir que somos personas perfectas, ¿no? Sino que estamos siguiendo el proceso de lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Saben? Muchas personas en el pasado, en el Antiguo Testamento, hicieron muchos errores, ¿no? Mas, sin embargo, ellos van a recibir sus grandes galardones. Si ustedes me acompañan en Hebreos 11:13, miren lo que dice. 11:13, Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Por eso les digo yo, ustedes no cesen de seguir adelante en esta carrera. Hebreos 11:13 dice, no recibieron lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que
esto dicen, claramente dan a entender que buscaban, ¿qué dice? Una patria, ¿qué? Una patria celestial. Si ustedes siguen leyendo las escrituras, ¿qué nos dice la palabra? Nosotros estamos de peregrinos aquí, ¿sí? Somos ciudadanos, ¿qué? Celestiales. Todas esas palabras nos confortan a uno para seguir adelante. ¿Sí? Ahora, hoy en día, el diablo está desatando, ganando las batallas, ¿sí? Y haciendo caer a las personas, ¿no es verdad? La maldad se está multiplicando, tal como dice en Mateo 24:12, dice, porque la maldad se ha multiplicado, ¿sí? Y como le dije, en Pedro nos dice que 5:8 dice, porque Satanás anda como león rugiendo, ¿sí? La iglesia está siendo arrastrada por las corrientes de estos tiempos. Créanme que muchas iglesias están cerrando, pero no es porque es muy buena, sino que porque muchas personas se están aprovechando de la palabra, la sana doctrina, y se aprovechan de una manera donde Dios empieza a cerrar esas puertas, porque solo Él las abre, ¿sí? Así es que nosotros como cristianos debemos de huir ¿de qué? Del pecado, de la inmoralidad, ¿sí? Seguir las virtudes cristianas, ¿no? En vez de que, como comenzó Pablo en el versículo 11, dice, y tú, hombre de Dios, en vez de que nos vayan a llamar, ¿y ustedes son hijos del diablo? No, ¿verdad? No, hay que seguir como Pablo llamó a Timoteo. Tú, hombre de Dios. Nosotros llegamos a ser hombres de Dios. En el versículo 12 también, ya casi al final, dice, a la cual tú fuiste llamado, haciendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué significa esto? Yo creo que esto significaba que le estaba recordando a Timoteo del hecho de que él fue llamado especialmente para ese ministerio y probablemente él se manifestó. O sea, muchos de nosotros aquí hemos sido bautizados, ¿sí o no? Sí. Todos, casi todos estamos bautizados, ¿verdad? ¿Qué es la representación de eso, del bautismo? Testificar delante de los demás, ¿no? De los demás. Y aquí Pablo se lo está recordando a Timoteo, ¿sí? Miren lo que dice Mateo 10, 32, 33, dice. Ahí lo tienen en la pantalla. Dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también, ¿qué dice? Le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los... ¿Sí? ¿Saben? Nuestra devoción debe ser esa. Y es por eso que los invito que el día de mañana, si algunos no se han bautizado, que se bauticen. Recuerdo muchas personas que, ¿saben qué? Vienen también a la iglesia, se bautizan, pero de repente dejan todo esto. ¿No es cierto? Se van al mundo. Se han perdido y han hecho una confesión, pero ¿saben qué? Su llamado tal vez no es en ese momento, sino que Dios los va a hacer pasar por algunas cosas. Hicieron su confesión, pero tal vez no fue de corazón, ¿sí? Porque Dios conoce un corazón contrito y humillado, ¿es correcto? Ahora, en el versículo 13 y 14 dice, te mando delante de Dios que da la vida a todas las cosas, de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, ¿sí? Que guarde el mandamiento sin maculada ni reprensión hasta, ¿qué dice? La aparición de nuestro Señor Cristo Jesús.
¿Sabe? Aquí hace representar a quién. Convoca y lo declara, ¿sabes qué? Delante del qué? Del Padre y del Hijo. Le hace de testificar. ¿Sabes qué? Tú fuiste llamado para esta profesión y lo hace. Te doy un mandato delante de quién? De mis testigos, que es Dios y que es Cristo Jesús. 2 o más, tal como decía la Escritura antes. Que hizo buena profesión, ¿sí? Ahora, lo más interesante de eso es que Jesús nunca negó ser rey, ¿no? Delante de Poncio Pilato, ¿es correcto? Había advertido que de Poncio Pilato dependía la libertad de Jesús, ¿sí o no? Está en mis manos, le dijo Poncio Pilato, ¿no? De darte libre, de darte la libertad o crucificártele, ¿sí? Pero ¿qué le dijo el Señor? Si el poder no se te hubiese dado desde arriba, ¿sí? La potestad. O sea, Dios nunca rehusó a declarar la verdad, nuestro Señor Cristo Jesús, ¿sí? Él peleó la buena batalla que llegó hasta la cruz. Sabiendo que Él iba a llegar allá, nunca se echó para atrás, ¿no? Llegó hasta el fin. Ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros, peleando esa batalla de la fe. Ahora, no te miren que lo que dice al final, en el versículo 14, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Saben? Aquí en el PowerPoint está un versículo que dice, 2 de Timoteo, búsquenlo, 2 de Timoteo 4:1, dice esto. 2 de Timoteo 4:1, más adelantito en las páginas, dice esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quién? A los vivos y a los muertos en su ¿qué? Manifestación y en su reino. La palabra que utiliza ahí es epifanía, ¿sí? ¿Qué significa qué? En su retorno, en su manifestación completamente del cuerpo. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Para seguir adelante, en el versículo 15, y 16 dice, la cual a su tiempo mostrará el ¿qué dice? El bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué significa con esos versículos? Él terminó la carta de seguir instruyendo las cosas a Timoteo. ¿Sí? Esto es algo muy interesante, se llama doxología en estos versículos. ¿Por qué? Porque exalta a nuestro Señor. ¿Qué significa? Es una fórmula, una especie, dice, en la cual invita a alabar nosotros y a glorificar a Dios. Eso es una doxología. ¿Sí? Por ejemplo, se bendice con ella al Señor, ¿sí? La expresión es muy característica en los salmos, y iba a poner unos salmos, y también se bendice a veces al Padre y al Hijo. Casi siempre al final formulan términos de la palabra por los siglos y amén. Eso es una doxología. Cada vez que encuentran eso en la Escritura, eso significa, ¿ok? Ahora, no solo eso, en el versículo 15 dice, Pablo utiliza 3 nombres en los cuales describe a Dios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Miren, en Deuteronomio 10:17, no vayan ahí, yo se los leo, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Tal como está escrito ahí en el versículo, ¿sí? Señor de señores. Salmo 136:2 y 3 dice, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores,
porque para siempre es su misericordia. Y ustedes ya conocen los restos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 19:16, ustedes van a encontrar esto. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Ahora, la instrucción que Pablo cierra aquí en estos es para darnos a nosotros. Ustedes saben que todos los libros prácticamente en el Nuevo Testamento cierran con amén. ¿Se han notado eso? Pero les voy a poner una pregunta rapidito. Esta pregunta es esta: ¿qué libro no tiene amén en el Nuevo Testamento? Cuando se terminaron todos los capítulos. Si han prestado atención, ese libro es el libro de Hechos. En el libro de Hechos, compruébenlo, por favor. En el último capítulo. A ver si no me fui en la chica ahorita, pero ojalá que el Espíritu Santo me lo haya dado. Para no hablar barbaridades. ¿Saben por qué les digo yo esto? Que les digo el Espíritu Santo me lo dio, es porque hoy en día ustedes están escribiendo el libro de Hechos en sus vidas. ¿Sí han notado eso? Ahí se están anotando ¿qué? Las cosas en las cuales ustedes están obrando para el Señor. ¿Sí? Interesante, ¿no? Ustedes están escribiendo, ¿ustedes creen que no están apuntando al Señor ahorita ese libro? Ya van a ver por qué. Ya se los voy a explicar. Ahora, ya casi para terminar, en el punto número 2 le puse las instrucciones para los ricos. En el versículo 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo, dice, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza, dice, en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. Una vez más le vuelve a dar esta sugerencia, estas dos instrucciones que se las da a los ricos. La diferencia de lo que vimos anteriormente en los versículos anteriores es que aquellos querían hacerse ricos. ¿Y cuál era el versículo que se les dio en el capítulo 6 de 1 Timoteo? Dice que el mal de todas las cosas es el amor al dinero. Ahora bien, aquí les está hablando a los que ya son ricos, ¿sí? Espero que no haya ninguno aquí de esto. O sea, no nos está hablando a nosotros, pero ¿sabe qué? Hay muchas personas que son bien abundantes de dinero. Y da dos instrucciones, dice, que no sean soberbios, dice ahí, ¿sí? O sea, altivos, a eso se refiere, ¿sí? Y que no pongan su confianza en las riquezas. A eso es lo que se refiere, prácticamente, ¿sí? Ahora, Pablo en el versículo 18 menciona 4 maneras de cómo usar las riquezas para aquellas personas que son ricas. ¿Qué dice? En el versículo 18, ahí creo que les puse yo la lista. En el versículo 18 dice, ¿hacer qué dice? Hacer el bien. ¿En dónde? En buenas obras, ¿sí? Esto es ponerla en acción, las obras en las cuales ustedes están trabajando. Dice, ¿qué más dice? Ser generosos para aquellas personas que tienen necesidad. Y dadivosos significa compartir. ¿Sí? Ahora, ya terminando, ¿sí? Quiero darles el último punto que dice instrucciones de advertencias finales. En el versículo 20 y 21 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, ¿qué dice? Las profanas pláticas sobre cosas que
vanas, y los argumentos de la falsa llamada ciencia, ¿okay? La cual profesan algunos, se desviaron de la fe, y la gracia sea contigo. Amén. Una vez más, vuelve a cerrarlo. ¿Cuáles son los puntos que destacan aquí en esto? Dice que es evitar que las pláticas, las prácticas profanas, a eso se refiere, ¿sí? Es para no perdernos, ¿no? Porque muchas personas, dice al final, en el 21, dice, muchos se han desviado de la fe. ¿Saben por qué? Porque no pelean la buena batalla, no siguen aquí. Ahora, quiero leerles una parábola. Por favor, quiero que me acompañen ahí, ¿sí? Para acabar esto. Tengo 10 minutos ahorita. Acabamos bien, ¿no? Vayamos a Lucas capítulo 16. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Lucas 16, versículo 19. ¿Qué parábola vamos a leer? Quiero que tomen en práctica todo lo que hemos aprendido ahora. ¿Sí? Vamos a poner atención. Noten bien. Dice, versículo 19. Había un hombre, ¿qué dice? Rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado, ¿qué? Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba, ¿qué dice? De las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le las llagas. ¿Sí? ¿Ven todo lo que está sucediendo ahí? Ok, notemos algo. Lo primero que empieza la parábola de Jesús es que había un hombre rico. Primera pregunta. ¿Alguien conoce el nombre de este rico? No, ¿verdad? Pongan atención. ¿Sí? Nadie lo conocía. Y luego se traslada y dice cómo era este hombre rico, todo lo que tenía, ¿sí? Y había un mendigo llamado. Había otra persona, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Lázaro, ¿no? En el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado, ¿por quién dice? ¿A dónde? Al seno de Abraham. Y dice más adelante, y murió también él y fue sepultado. ¿Qué diferencia, no? Entre los dos personajes que estamos leyendo. Uno fue ¿a dónde? Al seno de Abraham. Ok. Nos detenemos ahí. Y murió también él. ¿Y fue qué? Echó en el hoyo, ¿verdad? ¿Sí? Y era rico, ¿verdad? Dice el 23. Y el Hades alzó sus ojos y estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje, ¿qué dice? La punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Saben qué? Ya me secó la lengua. Con permiso, ¿ok? Ok. Que toque la punta de su, ¿qué? De su lengua. Noten bien, subrayenlo en rojo, porque yo lo tengo en rojo, y dice, porque estoy, ¿qué dice? En estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste, ¿qué dice? Tus bienes en vida. Y Lázaro, también sus males. Pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y nosotros, de manera que lo quisiéramos pasar de aquí a vosotros. Ahora, noten bien esto. ¿Vieron toda la descripción?
Les dije, hay un hombre que no tiene su nombre, ¿sí? Y hay Lázaro, que fue llevado por los ángeles. ¿A dónde anda Lázaro? ¿Qué es lo que pasaba con este hombre rico? ¿Qué estaba sucediendo? Era atormentado. Estaba sufriendo, ¿no? Pero él tuvo muchos bienes, ¿no? Tuvo sus riquezas. Todo lo tenía en la tierra. ¿Qué es lo que no tenía? No tenía a Dios en su corazón. Esto nos enseña a nosotros que si nosotros nos vamos en las corrientes del mundo, podemos obtener todo lo que queramos en el mundo. Pero sin Cristo nada somos. Y noten bien esto. Esta es una lección para nosotros. Por favor, para cerrar, Apocalipsis 20. Vayamos ahí. Es el último libro, no se van a perder, ¿ok? ¿Sí? Si se pasaron de ahí, ya van a volver a Génesis, ¿ok? ¿Estamos? 20. ¿A dónde voy a ir? Con la lección que nos acaba de dar Cristo. ¿A dónde creen que vamos a ir? Amén, hermana. En versículo 11, pongamos atención a lo que dice. ¿Y qué dice? Ok, pongan atención a esto. Dice, porque está estipulado que el hombre muera una vez. Y después de esto, el juicio. ¿Sí le pusieron atención? Me estoy aprendiendo los versículos. Estoy encendido ahorita, Señor. Gracias. Y dice aquí el 11, mire, y vi un gran, ¿qué? Trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, que dice, grandes y pequeños de pie, ante ¿quién? Ante Dios. Y los libros, ¿qué dice? ¿Libros fueron? Ok. Les hablé de un libro, ¿no? ¿Qué libro? El libro de los hechos de su propia vida. Ustedes están siendo actualmente escribiendo el libro. Tantas cosas que ustedes están haciendo. ¿Sí? Y dice, y los libros fueron abiertos, ¿sí? Ahí está ese libro del que yo les estoy hablando. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Aquí solo dice uno más. Y otro libro fue abierto, ¿sí? O sea, ustedes están escribiendo mucho. El cual es el libro de la vida. ¿Y qué dice aquí? Más adelante. Y fueron juzgados, subrayenlo, los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿qué dice? En los libros, según sus obras. ¿No es verdad que Jesús viene para recompensarnos según sus obras? De acuerdo a 1 Corintios 3, si levantaron ¿qué? Oro, plata o piedras preciosas. Todas las cosas que hacen van a ser recompensadas. Dice, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nos hace crecerla. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿A dónde fue llevado el hombre rico? Al seno de Abraham, que es el Hades. ¿Sí? ¿Y qué sufría ahí? ¿Saben qué? A este lo trasladaron de casa después. ¿Y alguno conocía su nombre? No conocían su nombre, ¿verdad? Y ahora dice aquí, en el 15, pongan atención, lo tengo en rojito yo, y dice esto. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que es el otro libro, fue lanzado al lago de fuego.
Esta es nuestra carrera, hermanos. La carrera que están corriendo hoy, si ustedes no llegan a ese punto, van a ser personas sin nombres en ese libro de la vida. Pero si ustedes ya tienen escrito y hasta en letras grandes ese nombre en el libro de la vida, no van a ser juzgados, sino recompensados. ¿Estamos? ¿Cómo? Dice Lázaro. ¿Lázaro qué? Tuvo su recompensa celestial. Ahora, este es consolado. ¿Qué mayor consolación vamos a tener nosotros? Vida eterna. ¿Sí? Y cerramos con esto para la alabanza. Romanos 6:22. Miren el propósito final que nos alcanza a nosotros. Romanos 6:22. Y luego cantamos la última alabanza y cabal, me pasé 2 minutos. ¿Okay? Romanos 6:22. ¿Qué dice? Mas ahora que habéis sido ¿qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? La santificación y como fin una vida eterna. Eso nos espera. ¿Sí? Padre, gracias, Señor. Gracias por tu gran misericordia, mi Dios. Ayúdanos, Señor, siempre a pelear la buena batalla, Señor. A terminarla, Señor. Y Padre, recibir todos esos premios que tú traes, Señor. Sé que algunos recibirán más que otros, Señor. Pero, Señor, así, aunque sea, como dicen, de chispazo, estaremos en tu gloria, Señor. Sabemos que nuestro nombre está escrito ahora, Señor. Ayúdanos a terminar, Señor. Fortalécenos, Señor, a terminar esa carrera, Señor. La carrera de la fe, Señor. Mi Dios, gracias por esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Sé con ellos, Señor, en cada necesidad. Bendícelos grandemente. Llévalos con bien, Señor, donde quiera que vayan. Y Padre, que tengan en cuenta, Señor, que tú eres un Dios grande de misericordia, Señor, que nos has dado la vida eterna, Señor. Simplemente por creer en ti, Señor. Y eso es por fe, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y que sigamos adelante, Señor, peleando la buena batalla. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.